tardes. Damos inicio al tercer día de la 10ª jornada Neo Garrahan 2021. Hola, buenas tardes. Damos inicio al tercer día de la 10ª jornada Neo Garrahan 2021. Hoy vamos a hablar de complicaciones en la UCIN, lesiones en la vía aérea y parálisis diafragmática. Los coordinadores de mesa son la doctora Susana López Tornú y el doctor Jorge Morales. Recuerden que para ingresar al Zoom deben hacerlo con su nombre y apellido, así nosotros podemos registrar luego la asistencia y poder entregarles sus certificados. Vamos a comenzar con la misma dinámica que hicimos los días anteriores. Primero vamos a pasar un video y después continuamos con las charlas de los disertantes. Después va a haber un receso donde ustedes van a poder hacer sus preguntas por el chat. Volvemos de nuevo y damos 2 siguientes charlas más y luego vamos a tener para contestar las preguntas. Una tarde, la guardia del miércoles. Claro, lo veo con algo de dificultad, un poco de estridor. ¿Qué te parece? Sí, es verdad. ¿Cuándo se jugó? No sé, pero espera que la llamamos a Gise, que es paciente de ella. Dale. Sí, Gise. Sí, voy. Bueno, me parece que lo tenemos que intubar. No, yo probaría con corticoides, porque tiene buena entrada de aire. Sí, me parece bueno. ¿Te indico la hidra? Dale. Dale. Sí, doctora. Indicamos hidrocortisona. Bueno, listo, Tania, acá ya te parece. Bárbaro. 40 minutos después. Chicas, el paciente sigue taquipnéico, no lo veo bien, ¿eh? Está con bastante dificultad. Esperen que lo voy a ocultar. No le entra bien del lado izquierdo. Le siento que en la base no está entrando bien el aire. ¿No quieren que le hagamos una placa? Sí, dale. Sí. Hagámosle una placa. Chicas, vengan a ver la placa. Cerró. A ver. Ah, le pedimos una eco. Hay que pedir una ecografía. Pero no sé por qué se ve con... Muy interesante el video. Vamos a agradecerle a la doctora Couceiro, a la doctora Salas y a la doctora Fistolera por su participación. Y bueno, esto tiene que servir para disparar en todos nosotros, digamos, el tema de las complicaciones que podemos tener con la vía aérea. Así que entonces ahora vamos a pasar a la charla de la doctora Janina Aguirre. Buenas tardes, soy la doctora Janina Aguirre, médica asistente de neonatología, y hoy vamos a hablar del estridor como signo de complicación. El estridor es el signo más común de dificultad respiratoria en el recién nacido, y por lo tanto su reconocimiento temprano y un estudio exhaustivo son fundamentales para evitar un resultado adverso. Deriva del latín stridilus, que significa sonido áspero y estridente, y se describe clínicamente como un sonido monofónico de tono alto producido por el flujo de aire turbulento a través de un estrechamiento de la vía aérea superior. Fisiopatológicamente, el estridor es causado por una restricción del flujo de aire a través de las vías respiratorias. A medida que el radio de las vías disminuye, el área disminuye potencialmente. Esta disminución del área conduce a un aumento proporcional de la velocidad del flujo por un efecto ventrículo. Y en la imagen podemos observar un ejemplo claro de este tipo de obstrucción. Cuando tomamos una manguera y en el extremo distal ocluimos con el dedo pulgar. Este colapso, este aumento de la velocidad del flujo genera un colapso de la vía aérea y
En última instancia, se produce un aumento de la resistencia de la vía aérea con aumento del esfuerzo respiratorio que clínicamente se traduce como estridor. El estridor claramente refleja una obstrucción de la vía aérea superior. Requiere de una evaluación inmediata, anamnesis y exploración física detallada, la valoración del compromiso respiratorio y su estado de gravedad. La dificultad respiratoria va a determinar la urgencia con la que se debe proceder en la atención de este recién nacido. El estridor puede estar acompañado de signos de esfuerzo respiratorio, de cianosis o de saturaciones, del mal incremento ponderal, de trastorno en la alimentación y en la deglución y modificaciones del tono de la voz. Se puede clasificar en inspiratorio, bifásico y expiratorio. El estridor puede ser inspiratorio cuando es causado por una obstrucción extratorácica, mientras que el estridor expiratorio es más probable que ocurra con una patología intratorácica. Es decir, que con esta clasificación nos permite determinar la ubicación anatómica de la obstrucción de las vías aéreas. A su vez, para recordar claramente las diferencias que existen entre la vía aérea superior del adulto con el nacido o el lactante, tenemos varias características importantes para definirlas. Vamos a ver la macroglosia, la faringe que se encuentra más pequeña y estrecha, la epiglotis que es de mayor tamaño y en forma de omega, la laringe que adopta una posición más cefálica y anterior, la estrechez del cartílago cricoide y una tráquea mucho más pequeña en comparación con la del adulto. La evaluación del estridor requiere una historia clínica completa con detalles en cuanto al momento de inicio del síntoma, los factores que contribuyen y que la alivian. Se debe recabar datos sobre los antecedentes perinatales, del nacimiento, procedimientos que hayan ocurrido, cirugías e intubación, y en cuanto a esta última, principalmente si se recuerda el tamaño del tubo que se presentaba, el tiempo de duración en asistencia ventilatoria mecánica, que puede sospechar de alguna patología, hacer sospechar de alguna patología. También, en caso de ser necesario, los padres pueden colaborar con otorgando una grabación de los momentos del estridor, y los síntomas asociados que pueden presentarse son congestión nasal, disnea, cianosis, dificultad para alimentarse, dificultad para dormir, mal progreso de peso. Al examen físico, como decíamos antes, debemos explorar sobre los sonidos respiratorios, el trabajo respiratorio que presenta y la presencia o no de secreciones. En el manejo inicial del estridor, debemos considerar las condiciones clínicas del paciente, el impacto cardiorrespiratorio que éste genera y las patologías responsables del mismo. En las situaciones leves, la conducta va a ser expectante debido a la alta resolución espontánea del cuadro. Pero en el manejo clínico debemos posicionar al paciente semisentado, buscar una vía alternativa de la alimentación, ya sea a través de una sonda orogástrica o nasogástrica para iniciar el aporte enteral, tratamiento si fuera necesario del reflujo gastroesofágico, tratamiento del dolor, tratamiento antiinflamatorio, lo cual conlleva a un alto riesgo de reintubación si lo presentara y persistiera en el tiempo. Hay bastante controversia en cuanto al tratamiento de antiinflamatorio con las nebulizaciones de epinefrina racémica, donde no hay trabajos concluyentes que apoyen o que refuten el uso, y para esto es necesario la práctica de más ensayos controlados aleatorizados. También, a su vez, el tratamiento con dexametasona endovenosa, en los últimos estudios lo que se observó que debería
podría ser razonable restringir la utilización de este tratamiento a neonatos con alto riesgo de edema y obstrucción de la vía aérea que han sido sometidos a intubaciones respiratorias prolongadas, y todavía falta definir con más evidencia el tiempo de duración del tratamiento con el corticoide, los días totales y la dosis a usar. En el tratamiento no convencional que se utiliza en el manejo del estridor, tenemos la mezcla de oxígeno de helio o heliox, que este gas, al tener una menor densidad y viscosidad, en esta mezcla lo que produce es una disminución del flujo turbulento en la vía aérea estrecha, disminuyendo la resistencia aérea, disminuye el trabajo respiratorio y mejora el intercambio de gases. Pero como inconvenientes se nos plantea su relación costo-disponibilidad y de que los pacientes que requieran una FiO2 mayor del 30%, esta mezcla no va a poder ser útil. A su vez también, numerosos estudios hablan del CPAP, la utilización del CPAP, que incrementa el diámetro luminar por medio de la presión positiva, reduciendo el edema y la tensión superficial y manteniendo la capacidad residual funcional post-extubación. En cuanto a la PNI, se observó, y en comparación con el CPAP, demostró presentar menor riesgo de falla respiratoria post-extubación y menor riesgo de reintubación. En los casos severos que presenta asociados al estridor con compromiso de la ventilación, se prefiere la intubación endotraqueal para mejorar el estado ventilatorio. A su vez, en caso de que sea una intubación dificultosa, se decide a realizar el procedimiento quirúrgico, la traqueostomía de urgencia, que puede ser temporal o definitiva. Eso se definirá como tratamiento. Esto va a preservar del daño quirúrgico de la laringe y mejora la tolerancia en ventilación mecánica. Pero como desventaja del procedimiento, sabemos que demanda del cuidado tanto de enfermería como de los padres cuando estén en domicilio, el entrenamiento adecuado de ambos y eventualmente las complicaciones que puedan aparecer post procedimiento. El diagnóstico del estridor en método estándar, el gold estándar, es el estudio endoscópico. Los estudios por imágenes, como la radiografía simple, la tomografía con reconstrucción tridimensional de la vía aérea y o la resonancia, son estudios complementarios. A su vez también podremos, de acuerdo a la sintomatología, solicitar un polisomnográfico, una seriada gastroduodenal o una pH-metría. Se clasifica en congénito adquirido, el tema que nos compete hoy, como les dijimos anteriormente. Vamos a hablar del estridor adquirido. Causas que lo pueden provocar son la estenosis subglótica, que se define a la subglotis como la zona que se encuentra desde la inserción del cono elástico de las cuerdas vocales hasta el margen inferior del cartílago cricoide. El diámetro subglótico normal en un recién nacido de término va entre 4,5 a 5 milímetros y en el recién nacido de pretérmino de 3,5. Una reducción en el diámetro de estas estructuras en el recién nacido de término de 4 milímetros y en los de pretérmino de 3 milímetros definen la estenosis subglótica. Sus causas pueden ser producidas por trauma en las estructuras subglóticas, una intubación endotraqueal traumática o dificultosa, la presencia de cuerpo extraño, infecciones, lesiones térmicas y lesiones irritativas. Existe una clasificación por Cotton y Meyer que clasifica en 4 grados a la estenosis subglótica de acuerdo al porcentaje de obstrucción de la vía, de la luz de la vía.
En los hallazgos radiográficos podemos encontrar tanto en la radiografía de frente como en la de perfil el estrechamiento de la zona subglótica. La otra patología que se produce como consecuencia del estridor adquirido es la parálisis de las cuerdas vocales. Son pliegues vocales que cumplen diferentes funciones, como ser la producción de la voz, actúan en la fonación y en el habla, como función esfinteriana durante la deglución, protegiendo a la vía aérea, y regulan la presión en los pulmones y en la vía aérea durante el ejercicio y la tos. Cualquier alteración que ocurra en estas circunstancias va a generar cambios en la voz, dificultad respiratoria, dificultad en la alimentación y dificultad para realizar ejercicios. Las parálisis de las cuerdas vocales pueden ser unilaterales o bilaterales. Las unilaterales son producidas por lesiones del nervio recurrente, en su mayoría y con más frecuencia el nervio recurrente del lado izquierdo, por, como vamos a ver un poquito más adelante, su anatomía en su inserción y en su nacimiento, su recorrido. Las causas de lesión de este nervio pueden ser por un parto distóxico, parto con la utilización de forceps, cirugías de cuello, cirugías de fístula traqueosofágica, tiroidectomía, cirugía de tórax, la ligadura del ductus, cirugías de cardiopatías congénitas con esternotomía. En la parálisis de cuerdas vocales bilaterales tenemos como causa el parto distóxico, la dislocación aritenoidea, infecciones pneumovirales y las intubaciones prolongadas y o traumáticas. Como decía anteriormente, los nervios recurrentes derecho e izquierdo son ramas del nervio vago y tienen, luego de su nacimiento en el nervio vago a nivel del mediastino, a la altura, en la parte inferior del arco aórtico, tiene un recorrido ascendente hacia la laringe, el lado izquierdo, el nervio recurrente izquierdo, mucho más largo que el lado derecho, por ende, por esto justifica la mayor cantidad de lesiones o más frecuencia de lesiones por este nervio. Las manifestaciones clínicas pueden ser tos, llanto débil, tifonía, afonía, disfagia, aspiraciones, compromiso de la vía aérea, estridor. El signo patognomónico de la parálisis unilateral es la disfonía, y de la parálisis bilateral son la cianosis y la apnea. Otras lesiones que pueden presentar son los granulomas laríngeos o granulomas traqueales, que son lesiones benignas, poco frecuentes, que se presentan en el tercio posterior de la glotis, en la apófisis vocal del cartílago aritenoides. Su etiología puede ser múltiple, donde la intubación endotraqueal y el reflujo gastroesofágico son las causas más frecuentes. Como conclusión, podemos decir que el estridor es un síntoma, no un diagnóstico, que requiere una exhaustiva historia clínica y examen físico. Necesita un manejo adecuado y oportuno, y esto es solo posible después del diagnóstico preciso. El estudio de diagnóstico gold estándar es la endoscopía de la vía aérea. Requiere un abordaje multidisciplinario y su objetivo son la ventilación, la deglución y una voz adecuada. Ahora bien, con todo esto nosotros podemos inferir que tenemos acciones para evitar estas lesiones, conociendo los procedimientos de intubación endotraqueal, conocer las indicaciones, las técnicas, los números de intentos deben ser limitados a 3 intentos en cada procedimiento. La persona más hábil y entrenada en la vía aérea debería ser quien realiza el procedimiento, y se deben evitar los episodios de hipoxia, oxigenando
previo, durante y posterior al procedimiento de intubación endotraqueal. También debemos conocer las características de los tubos endotraqueales, que tienen que ser con una punta roma, tienen que estar estériles, debemos utilizar tamaños adecuados de tubo endotraqueal, sin balón, se debe corroborar y chequear radiográficamente la posición en la cual se encuentra el tubo, y los medios de fijación deben ser oportunos para evitar movimientos, ya sea durante los procedimientos quirúrgicos como en el día a día. La intubación endotraqueal inicialmente provoca dolor, disfonía y cambio en el tono de voz, y a largo plazo lleva a la producción de edema de las cuerdas vocales, úlceras, laceraciones, granulomas, estenosis glótico y subglótico, dificultad respiratoria, estridor, inspiratorio y disfonía. La extubación debe ser programada, se deben evitar las extubaciones accidentales, porque esto habla de calidad de atención a los recién nacidos. Las extubaciones tienen factores asociados a su presentación, como la edad menor de 1 año, la prematurez, el sexo masculino, el peso menor a 10 kilos, las infecciones recientes de las vías aéreas superiores y la ventilación mecánica, ya sea en la duración como las características del tubo. Podemos decir que la transición adecuada del soporte ventilatorio a la respiración autónoma es un proceso complejo que puede requerir la reintubación después del fracaso del mismo, que tiene un mayor riesgo de presentar complicaciones, incluida la ventilación invasiva prolongada y un mayor tiempo de estancia en la unidad de cuidados intensivos, aumentando la mortalidad neonatal. Muchas gracias. Bueno, buenos días. Gracias por la invitación a las jornadas. Les voy a hablar del tema que me asignaron, que es estridor adquirido, cuándo llamar al servicio de endoscopía o cuándo llamar a un endoscopista. Como repaso general, digamos, tenemos algunas características específicas del estridor. Se origina de diferentes sitios anatómicos: supraglotis, glotis, subglotis o tráquea, es una región supraglótica por encima de las cuerdas vocales, epiglotis, hipofaringe, base de lengua, la zona glótica, que es el espacio entre cuerdas vocales, y subglotis por debajo de las cuerdas vocales, y la tráquea va a estar. Cuando el sonido es producido en la faringe, se conoce también como estertor, que es un ruido un poco más grave, que se produce con estructuras, digamos, que están en la faringe, como la base de la lengua, o las amígdalas eventualmente. Y cuando es producido desde la cavidad nasal, se conoce como roncus, y es, digamos, un signo, digamos, de estrechez de las fosas nasales. Y puede ser inflamatorio o un problema en el continente, como puede ser una fosa nasal estrecha o una estenosis de apertura piriforme congénita. Presenta características diferenciales con respecto al volumen, la frecuencia y la modalidad, o sea que puede ser inspiratorio, expiratorio o bifásico, y pueden modificarse por la postura y el sueño y la vigilia. Hay estridores que son más intensos durante la actividad, que tienen que ver con una estenosis fija, por debajo de las cuerdas vocales, por ejemplo, que ya se manifiesta solamente cuando el bebé llora, o puede empeorar el estridor durante el sueño, por ejemplo, cuando es un estridor supraglótico, o cuando hay algún compromiso de base de lengua o de faringe que colapse durante el sueño. Siempre hay que recordar que la vía aérea pediátrica, la vía aérea del neonato, es muy dinámica, es muy elástica,
y está sujeta a muchos cambios de presión. Y estos cambios de presión generan colapso de varias estructuras. Si hay una estructura cerrada por debajo, digamos, del sitio del ingreso del aire, va a generar también un colapso de la parte superior. Es muy habitual que se produzcan múltiples puntos de obstrucción cuando hay una zona estrecha en un neonato. Voy a hablar de las causas de exterior adquirido, que son las menos frecuentes en los neonatos, siendo las congénitas las más frecuentes. Las causas principales de estridor producidos por patología adquirida son la estenosis subglótica adquirida por intubación, la estenosis traqueal por el mismo motivo, la parálisis cordal unilateral, que en general se da por cirugías que se realizan en el arco aórtico o el ductus. El trastorno de glutorio con lago salival, que es un cuadro que se asocia a deterioro neurológico, y lo mismo la hipotonía y la glossoptosis, en miopatías o cuadros neurológicos severos. Estas son las causas de estridor adquirido en neonatos más importantes. Hay un algoritmo de evaluación del estridor que se puede guiar uno por la severidad, que tiene que ver con el tiraje y el esfuerzo respiratorio, el cambio en el tiempo, o sea, la mejoría o el empeoramiento del estridor, la dificultad para la alimentación, la cianosis o la apnea y las alteraciones durante el sueño. Todo esto va a condicionar y va seguramente a motivar la consulta con el servicio de endoscopía. Cuando aparecen estas manifestaciones son un signo de alarma y el estridor tiene que diagnosticarse. Los métodos diagnósticos que están disponibles son varios. Cada uno tiene sus pros y sus contras y evalúa una característica diferencial. El fibrolaringoscopio, que es el laringoscopio flexible, con el cual hacemos las interconsultas en la terapia, evalúa las fosas nasales, la faringe, la región supraglótica muy bien, la movilidad cordal, y no evalúa correctamente la región subglótica. O sea, ver a través de las cuerdas vocales qué es lo que está pasando exactamente en la subglótica es un poco difícil. Otra característica que tiene el fibrolaringoscopio es que uno puede tocar estructuras y estimular la sensibilidad de la laringe, que esto es muy importante, especialmente en cuadros neurológicos. A ver qué respuesta hay, si el chico se defiende, si esa laringe no defiende, como para ver qué capacidad de aspirarse a veces tiene el paciente. La radiografía de perfil de cuello es un método económico, evalúa la columna aérea subglótica, las masas de Cowan, las alteraciones del espacio prevertebral y la relación de la faringe con la base de la lengua. Es un método económico, tiene una limitación técnica que tiene que ser de muy buena técnica para observarse bien las estructuras, no tiene que estar rotada, sino puede dar una falsa imagen y el bebé no tiene que estar llorando, digamos. Hay mucha distorsión de la imagen en ese sentido si se produce alguna de estas manifestaciones. La valoración endoscópica bajo anestesia general, es decir, dormir al paciente, colocar un laringoscopio y poner un telescopio dentro de la vía respiratoria, es el gol estándar en el diagnóstico de la patología traqueal, glótica y subglótica. Esto, digamos, para observar subglotis y lo que hay más allá de las cuerdas vocales, la mejor manera es hacerlo de esta manera. No hay otro estudio que sea de iguales características, ni siquiera la tomografía o la resonancia, que pueden dar imágenes agregadas o artificios de la técnica por secreciones, y uno no tener una clara idea de qué es lo que está pasando por debajo de las cuerdas. Así que la mejor manera de observar esto es la valoración endoscópica, especialmente cuando la patología va de las cuerdas vocales hacia abajo. En neonatos puede pedirse una ecografía de laringe, la cara anterior del cuello. El cartílago tiroides es un cartílago que, digamos, está en formación y está apenas maduro, entonces, digamos, con el ecógrafo se puede lograr una buena visualización de la movilidad cordal. Si no hay endoscopista y queremos ver si hay una parálisis cordal o no, con la ecografía se puede lograr esto.
La resonancia y la tomografía computada evalúan aspectos anatómicos de patologías que comprimen la vía aérea en forma extrínseca, o sea, patologías que presentan, digamos, podría ser un tumor parafaringeo, un tumor, un arco vascular, todo lo que comprometa la vía respiratoria por fuera del lumen es de diagnóstico imagenológico en ese caso, sí, por supuesto. Vamos a empezar con la estenosis subglótica adquirida, que es el, digamos, uno de los motivos de consulta más frecuentes. El traumatismo se produce por un traumatismo interno de la laringe, como verán en el gráfico, esos son los dos sitios de traumatismos más frecuentes, que son la comisura posterior y el anillo cricoideo, que se producen, digamos, por el decúbito del tubo. En caso de neonatos, por supuesto, no se utilizan tubos con balón por la forma cónica de la laringe, así que es muy, muy raro que aparezcan lesiones por balón. En general sí se producen por el decúbito del tubo. El traumatismo va a depender de varios factores, y qué lesión pueda llegar a quedar después de estar colocado el tubo va a depender de varios factores. Principalmente la disminución del flujo sanguíneo de la mucosa laringe, esto puede estar dado por pacientes con patología cardíaca, con bajo gasto y mala perfusión de la laringe, pacientes con una sepsis, en el cual también hay una redistribución del flujo y la mucosa queda hipoperfundida, esto va a predisponer mucho al daño laringeo. La duración de la intubación, por supuesto que va a estar relacionada también. Colocar un tubo endotraqueal no adecuado, o sea, colocar un tubo endotraqueal de un diámetro superior al que corresponde, puede dejar una lesión importante. La sedación insuficiente, o sea, que el paciente esté extremadamente móvil cuando está con el tubo colocado, puede generar también lesiones por decúbito. Después hay factores irritantes locales, como puede ser el reflujo, que también puede generar tegigranulación digamos, más irritación de la mucosa en el sitio de contacto con el tubo, la infección local y la calidad del material del tubo, que hay diferentes plásticos que son mejores, peores, más biocompatibles, menos biocompatibles. Estos son dos modelos de lesión, que es lo que nosotros vemos cuando hacemos una endoscopía en un paciente que se extuba y que tiene estridor o que tiene fracaso en la extubación. Podemos ver esta lesión, que es una lesión, digamos, que compromete las cuerdas vocales con granulomas en el borde, digamos, este es el sitio donde estaba el tubo, que se observa claramente, digamos, el sitio de asiento y de inflamación que presenta. Son lesiones más bien leves, estos granulomas de contacto, en general cuando se extuba el paciente andan muy bien, y en general estas lesiones que, digamos, preservan la mucosa de la laringe, es muy difícil que vayan a una estenosis severa. Pero en el caso de la derecha sí tenemos lesiones muy importantes que presentan un cartílago cricoide completamente desnudo por el decúbito del tubo. Esto en general va a la estenosis, digamos. Hay un tejido de granulación que se forma alrededor de ese cartílago denudado, y eso va organizándose y va cerrando, va tapizando el cartílago con tejido cicatrizal, y eso genera no solamente una disminución del lumen, sino que también genera una retracción posterior de la laringe, generando, digamos, puede llegar a generar sinequias de comisura posterior, lo cual fija las cuerdas vocales, alteraciones en la articulación cricoaritenoide, lo cual fija las cuerdas vocales y genera una estenosis por doble mecanismo, por la fijación de las cuerdas y por la cicatriz por debajo de las cuerdas. ¿Qué es importante en estos casos? En estos casos es importante hacer un control del daño, para tratar de que esta cicatriz no genere una obstrucción completa de la vía respiratoria. Este control del daño se va a realizar con una laringoscopía de suspensión, o sea, con el paciente bajo anestesia general, se retira el tejido de granulación, se puede colocar cremas o ungüentos locales con un tubo endotraqueal, recolocar un tubo medio número menor del que corresponde para permitir la fuga, para no generar tanta
tanta lesión por decúbito a nivel de la mucosa que ya está lastimada y permitir que se reperfunda. Colocar tratamiento antirreflujo reglado, una intubación nasotraqueal, que en general el acceso del tubo a la nariz es más fisiológico, genera menos decúbito, y sedación con ventilación espontánea durante 48 horas. Durante esas 48 horas puede recibir antibióticos sistémicos y corticoides para disminuir la inflamación del sitio de lesión. Y una vez retirado el tubo, nebulizar con algún corticoide antibiótico para disminuir la actividad inflamatoria de la nariz. Esta es una muy buena estrategia para tratar de minimizar el daño y permitir que el paciente epitelice de una manera más adecuada, que no genere cicatrices. Sucede que hay un esquema de toma de decisiones con respecto a lo que es la vida del paciente, porque estamos hablando de un paciente que eventualmente ya no requiere más respirador y nosotros necesitamos sacar el tubo y no se puede por un daño local. Entonces, ante fallos reiterados en la extubación y una lesión activa sin cambios luego del tratamiento ya explicado, farmacológico, endoscópico, sistémico, lo que se impone eventualmente es la traqueotomía. La decisión se tiene que tomar en el lapso de 1 o 2 semanas, de acuerdo a lo que uno observe en ese paciente, y siempre cuando se toman estas decisiones es muy importante observar las comorbilidades, que no solamente es una estenosis, sino que hay un paciente que pueda llegar a tener alguna otra comorbilidad, como pueda llegar a ser un trastorno del glutorio, una dismorfia facial, otro sitio de obstrucción de la vía respiratoria. Todo esto va a pesar en el momento de tomar la decisión de realizar una traqueotomía o no. Y si la extubación, luego de la extubación hay una dificultad respiratoria leve que va progresando, hay que hacer sí o sí un control endoscópico programado. En estos casos es importante ir a controlar la lesión, porque asumimos que puede llegar a haber una lesión en organización luego de extraer el tubo, y eso hay que tratar de que de detener, digamos, el proceso cicatrizal y tratar de dilatar y mantener abierta la nariz. Esto es lo que pasa cuando una estenosis se consolida, ¿no? Es un paciente. Un paciente con lividez, con estridor bifásico. Este estridor bifásico se caracteriza justamente se da en lesiones graves de la subglotis, muy obstructivas. Y esta era la endoscopía del paciente, con una mínima luz a nivel subglótico y un granuloma que estaba ocluyendo casi la totalidad de la luz. En los neonatos, a diferencia de otras edades, las estenosis en general son bastante delgadas, de acuerdo, digamos, al tipo de lesión que presentan, pero en general son delgadas, y a pesar de ser severas como esta que estamos viendo, funcionan bien con dilatación, ¿sí? La dilatación se puede hacer de dos maneras, con sondas o balones, ¿sí? Hay que ubicarse en el contexto de la dificultad respiratoria del paciente y que el paciente se está por dormir. En general, estos pacientes, cuando se duermen con tanta dificultad respiratoria, es muy probable que tengamos que hacer maniobras rápidas, y el hecho de colocar un balón, dilatarlo, etcétera, ocluye completamente la vía respiratoria, así que a veces es mejor dilatarlo con sondas o con tubos endotraqueales al paciente. El resultado final de esta estenosis que se ve sobre la izquierda, como se verá, la estenosis está muy bien luego del tratamiento con la dilatación y realmente anda muy bien. Lo único que sí, por supuesto, no hay que dejar al paciente sin controles. Una vez que uno realiza una dilatación, tiene que hacer un control clínico y endoscópico del paciente, por lo menos durante un mes luego de la dilatación que se realizó, porque hay, por supuesto, riesgo de restenosis.
Cuando la estenosis no es tan grave, uno lo que decide es hacer un corte, digamos, a nivel de la estenosis y dilatar con balón, que tenemos más tiempo, la dilatación es más efectiva, es una fuerza radial, se pueden inclusive colocar inyecciones, ahí se está realizando los cortes radiales como para poder liberar la cicatriz, luego se coloca el balón para poder dilatar la zona de la estenosis, y una vez que se dilata, tiene un muy buen lumen. En general los dilatadores han cambiado, digamos, bastante el resultado de las dilataciones porque generan muy poco trauma y la fuerza es localizada. Y luego se puede colocar, como se verá en este caso, una solución de triamcinolona a nivel local para disminuir la generación de tejido cicatrizal posterior a la dilatación. Lo que hay que tratar es justamente esto, ¿no? Tratar de que el proceso cicatrizal no lleve de una estenosis grave a una cicatriz muy importante. ¿Y esto por qué? Porque la condición, digamos, no siempre se puede resolver la vía aérea y las estenosis en forma endoscópica, pero sí podemos mejorar un poco la cicatriz, o sea, generar una cicatriz menor de la esperable, para después tener una resolución quirúrgica un poco más sencilla y no ir a luchar con una cicatriz que está pegada. Bueno, así que bueno, hay que tratar de evitar la consolidación del daño. Monnier, digamos, tomó la clasificación de Cotton y Mayer para realizar una estadificación. Esta estadificación de las estenosis tiene que ver, digamos, con la posibilidad de decanularse. Como verán, del 0,50%, que es una estenosis subglótica aislada, o una estenosis subglótica aislada con comorbilidades, por lo general son cuadros, digamos, que pueden resolverse y tienen una capacidad amplia de quitarse la canula de traqueotomía. Los grados 3 y los grados 4, con comorbilidades o con compromiso glótico, son los grados más difíciles de tratar y no siempre se pueden decanular. Pero me gustaría mejor graficarlo con la imagen, digamos. Esta es una clasificación de estenosis subglótica. Grado 1 sería la imagen de la izquierda y arriba, menos del 50%, la grado 2 es del 50% al 70%, la grado 3 del 70 al 90% y la grado 4 la obstrucción total. En la grado 1 lo que vamos a tener es un paciente completamente asintomático. Puede ser que el paciente haya estado intubado, que haya tenido algunos signos leves de inflamación, que haya requerido a lo mejor un tratamiento local, luego de la extubación, y algo de cicatrización quedó, pero está controlado. Es un paciente completamente asintomático con una disminución de la vía aérea pequeña, hasta el 50% es asintomático. El paciente, si no hay una alteración en la movilidad cordal, no va a dar ningún síntoma. Las grado 2 en general son pacientes que en reposo no tienen ningún síntoma, pero con el llanto, por ejemplo, empieza a aparecer el estridor, que tiene que ver justamente con estas características que se evalúan del estridor, si aparecen o no con los esfuerzos o con el sueño. Las grado 3, como los de abajo a la izquierda, son estridores, son estenosis que dan un estridor de características bifásicas en reposo. Y la grado 4, por supuesto, es un paciente ya traqueotomizado. Y marca, digamos, que hay una organización de la estenosis sin tratamiento endoscópico. Otro cuadro que da estridor es la parálisis cordal adquirida. En general son unilaterales. Es la forma adquirida más frecuente luego de cirugías del ductus o cirugías que estén cerca del arco aórtico. En un 45% de estos pacientes con parálisis unilateral adquirida se constata aspiración, un cuadro aspirativo, y puede ser también bilateral, o sea que ambas cuerdas vocales estén comprometidas luego
cirugías que comprometen el espacio traqueoesofágico, como puede ser atresias esofágicas, patología del sistema nervioso central, lesiones cicatrizales de la comisura posterior, o sea, lesiones que fijen ambas cuerdas vocales y que funcionen como una pseudoparálisis. Acá sobre la derecha les voy a mostrar una imagen de una parálisis cordal izquierda, que es la parálisis cordal más frecuente por el sitio, digamos, por pasar por debajo del callado aórtico. Es una parálisis cordal muy frecuente, ¿sí? Y es adquirida. En general se compensan bastante bien, inclusive acá en este video se observa que hay una compensación de la función de la otra cuerda que pasa a la línea media para cerrar la otra cuerda vocal, ¿sí? Es una compensación que se produce a largo plazo, por eso es que hay un trastorno deglutorio en general de comienzo que va a ir recuperándose lentamente y en general la mayoría terminan compensando completamente hasta los 5 meses de vida, hasta los 5 meses luego de la lesión. En general la laringe va compensando la forma deglutoria y tanto la deglución como la fonación por compensación de la otra cuerda vocal. Hay que tener algo de paciencia, hay que alimentar a veces al paciente con sonda, que se aspira, y mantener la succión no alimentativa como para que mantenga, digamos, la musculatura de la boca y la oralidad del paciente, como para que después, en la medida que se le vaya otorgando con una videodeglución normalizada, se le vayan dando alimentos sin tener riesgo y sin perder la función muscular de la boca. La parálisis Bueno, esto que estamos viendo aquí es una parálisis cordal bilateral, lo que se observa aquí abajo a la izquierda, vestidor inspiratorio bien marcado, y el movimiento paradojal de ambas cuerdas en inspiración que se cierran, y eso es lo que va a dar, va a ser durante el llanto un estridor inspiratorio de tonalidad muy aguda, como si el paciente hablase para adentro, que es lo que van a ver justamente con este estridor. Son estridores que no pasan desapercibidos y en general, debido a que se producen durante el llanto o la actividad y son de esta frecuencia tan aguda, son bastante sencillos de diagnosticar aún oyéndolos. Una característica que comparten las parálisis adquiridas que no tienen las congénitas es que son más graves. Las parálisis adquiridas, al ser traumatismo directo por la cirugía, ya sea por estiramiento, calentamiento o corte, tienen una capacidad, digamos, de reinervación mucho más lenta o eventualmente pueden quedar sin reinervarse, digamos, ¿no? Entonces la aspiración y la pérdida de la sensibilidad de la laringe es mucho más importante. Esto no pasa con las parálisis congénitas, digamos, que lo que sucede en la parálisis congénita puede ser que haya un movimiento paradojal, una inmadurez del nervio recurrente. Recordemos que una gran parte de las parálisis congénitas mejoran solas, y no está alterada la estructura del nervio, está alterada la función. Y en este caso, cuando está alterada la estructura, la recuperación es más difícil. Así que siempre el paciente con una parálisis adquirida tiene mucho más susceptibilidad a tener un trastorno deglutorio y a tener un trastorno de la sensibilidad laríngea, que condiciona justamente una aspiración insensible a nivel laríngeo, produciendo tos durante la deglución. Esto no solamente produce esta alteración deglutoria importante, sino que si el paciente se encuentra obstruido por una parálisis cordal bilateral, lo que va a suceder es que más adelante en el tiempo, cuando se quiera hacer una cirugía para abrir las cuerdas, también va a haber algo de dificultad, porque el paciente va a seguir con
el cuadro neurológico y sin sensibilidad laríngea, y al abrir las cuerdas vocales para poder permeabilizar la vía aérea también hay más riesgo de aspiración. Así que siempre la parálisis coronal adquirida tiene un plus de complejidad que tiene que ver con la lesión, con la gravedad de la lesión nerviosa. Otra causa, digamos, de estridor en neonatos es el lagofaríngeo, que puede ser por un deterioro neurológico ocasionado, por ejemplo, por hipoxia perinatal. Esto se hace el diagnóstico con fibroscopía flexible, al igual que las parálisis coronales que le mostré recién. Se diagnostican con fibroscopía flexible con mucha facilidad. En estos casos son casos, digamos, que se observan al paciente bajo anestesia general por algo particular, digamos, pero en realidad la primera valoración que se hace, inclusive en la terapia intensiva, es con el fibroscopio flexible con muy buen rédito, digamos. Lo que podemos observar en el lago es que en ningún momento, por supuesto, hay disparo de glutorio, hay secreciones permanentemente en la hipofaringe, las secreciones van y vienen con los movimientos respiratorios, esto genera un estridor húmedo, que es como que si el paciente hiciese gárgaras todo el tiempo, así que también es muy fácil de diagnosticar por las características de la sonoridad. Acá ya estaba el paciente traqueotomizado, ¿no? Claramente ese es el tratamiento. No hay mucha, digamos, opción en este sentido. Se puede mitigar un poco la aspiración y la cantidad de secreciones colocando botox a nivel de las glándulas salivales, como para poder aliviar al paciente, pero si el cuadro es muy severo y el paciente se asocia a hipotonía y a otras cosas neurológicas, es muy difícil decidir no traqueotomizarlo, ¿no? Así que bueno, esto es lo que uno puede observar en la patología adquirida, el estilo adquirido de los neonatos. Otra característica, otra patología que da estridor es la glossoptosis. ¿Qué es la glossoptosis? Básicamente la caída de la lengua hacia atrás. Esa caída de la lengua hacia atrás puede estar dada por también cuadros neurológicos, miopatías, hipotonía. Lo que vamos a observar, ya sé con el fibroscopio también, es esta aproximación de la base de la lengua y la epiglotis a la pared faríngea posterior, y en inspiración generan un colapso que van a producir probablemente en estos casos un empeoramiento del estridor durante el sueño. Cuando cae la pared faríngea, la base de la lengua hacia atrás, genera mucha obstrucción respiratoria. Por ejemplo, podría ser un chiquito con síndrome de Down, o podría ser un nene con una condición neurológica. Ahí estamos luxando la mandíbula y cuando lo dejamos caer, la lengua cae hacia atrás. Esto es una somnoendoscopía, o sea, estamos mirando al paciente dormido mientras hacemos una fibroscopía, y lo que vemos es justamente este movimiento dinámico de las estructuras que generan un colapso y una obstrucción supraglótica. Esta es la epiglotis. Entonces, como conclusiones de la charla y de estos estridores adquiridos que tienen los neonatos, podemos decir que la patología que genera estridor adquirido en la edad neonatal es infrecuente, es mucho más frecuente la laringomalacia, la estenosis congénitas, eso tiene mucha más frecuencia. Recuerden que las lesiones por tubo en los neonatos están alrededor del 1% de todos los pacientes que se tienen que intubar. Así que no es frecuente la lesión por tubo en la edad neonatal. Es más frecuente quizás en la parálisis cordal por una intervención quirúrgica que una lesión por intubación. El llamado de la unidad de endoscopía respiratoria debe realizarse con todo estridor que denuncie dificultad respiratoria y alteraciones deglutorias. Y eventualmente cualquier estridor que aparezca luego de la intubación. Si el paciente tiene antecedente de intubación, aunque sean manifestaciones mínimas de estridor, hay que dar aviso para ir a revisar al paciente y que esta estenosis no vaya organizándose y no empeore el cuadro. Y ante cuadros de parálisis coronal
Y aspiración, colocar una sonda nasogástrica, dejar succión nutritiva, esperando una recuperación espontánea o compensación de nuestra cuerda vocal, que puede llevar un tiempo, digamos. Como les decía, en general puede tener un lapso de recuperación de hasta 5 meses el paciente luego de la lesión original. Así que bueno, sin más me despido y muchas gracias por la invitación a las jornadas. Buenas tardes, yo soy Sonia Beatriz Rodas, licenciada en enfermería, enfermera jefe de la unidad de terapia intensiva neonatal del Hospital de Pediatría Garrahan. En esta oportunidad voy a desarrollar el tema cuidados de enfermería en el paciente intubado. En primer lugar les voy a compartir la pantalla y nos encontramos al finalizar en la mesa de preguntas que es sincrónica. Debo destacar que el cuidado del recién nacido intubado es previo a la intubación. Comienza en el momento de aceptar el paciente en la unidad, ya que se debe preparar para el mismo una servocuna, monitor multiparamétrico, respirador que pueda ofrecer asistencia respiratoria convencional o ventilación de alta frecuencia. En la unidad debemos contar con laringoscopios con sus diferentes ramas, tubos endotraqueales de diferentes tamaños, bolsa autoinflable con máscara de diferentes tamaños, válvula de presión inspiratoria máxima y válvula de presión residual al final de la expiración. De ser posible para el traslado, debemos contar con un reanimador en T, ya que la unidad de quirófano se encuentra dentro de la unidad de terapia intensiva. También tenemos que tener para el momento de la intubación listos, la aspiración central con sonda de aspiración de diferentes tamaños y debemos colaborar con el médico en el momento de la intubación posicionando al paciente. Debemos colocar al paciente en posición de olfateo para alinear la tráquea, permitiendo obtener una visión óptima, ofreciendo una línea recta de visión dentro de la glotis, luego de la colocación correcta del laringoscopio. Una vez colocado el tubo endotraqueal, se debe auscultar al paciente, esto es la auscultación de ambos campos pulmonares y la observación de la expansión simétrica del tórax. Más tarde vamos a realizar una placa de tórax y ahí vamos a observar si la posición del tubo endotraqueal es correcta. Si fuese correcta, el tubo estaría en la línea media traqueal a la altura de la clavícula. Si esto no sucede y el tubo está desplazado hacia el bronquio fuente derecho, debemos retirarlo rápidamente y colocarlo en la posición adecuada, porque en este momento el paciente no estaría recibiendo ventilación en el pulmón derecho, en el pulmón izquierdo. Entonces, vamos a retirar el tubo y lo vamos a fijar. Es importante recordar que existe una regla para la fijación que sería 6 más el peso del paciente, más 1 punto por cada kilogramo de peso. Si el paciente tiene 2 kilos, sería 6 más 2 y el tubo quedaría en 8 a nivel de la comisura labial. Esta fijación puede realizarse de diferentes maneras. Puede realizarse con tela adhesiva común, con otros dispositivos que pueden ser plásticos o mecánicos, otras veces se fijan con cinta de seda, otras veces se utiliza lino para la fijación. Lo importante es evitar el desplazamiento del tubo endotraqueal y la lesión de la piel. Entonces, primero vamos a evitar la lesión de la piel colocando un apósito hidrocoloide y luego vamos a fijar el tubo. Cada centro tiene su forma de fijar. Además, es importante que
dejemos registrado a qué medida queda colocado el tubo, en qué medida. Si está en 8, en la servocuna debe quedar colocado tubo número 3,5, fijado en 8. Entonces, cuando el paciente va a quirófano, nos aseguramos de que el tubo esté en la medida correcta, y cuando regresa del quirófano verificamos que el tubo no se haya introducido o no se haya desplazado. Entonces, por esto es importante tener este registro. Otra de los cuidados que debemos tener es la humidificación y la calefacción de los gases, que es fundamental para mantener la función ciliar y evitar la pérdida de humedad. También reduce el riesgo de infección y previene la obstrucción del tubo endotraqueal. Recordemos que los gases vienen fríos y secos. Entonces, a través del calentador humidificador, nosotros le vamos a dar al gas una temperatura de 37 grados y una humedad relativa del 100%. En cuanto a la aspiración del tubo endotraqueal, esta puede realizarse de dos formas, con circuitos abiertos o con circuitos cerrados. El circuito cerrado nos garantiza algunas ventajas, como por ejemplo, que evitan la contaminación por microorganismos y que lo puede realizar una sola persona. Y otras de las ventajas que suelen ser muy importantes es que mantiene el volumen pulmonar durante la aspiración. Entonces, en estos circuitos de aspiración no se debe aumentar la presión de aspiración a más de 90 milímetros de mercurio. No se debe instilar solución fisiológica, a no ser que sea sumamente necesario, y de hacerlo, esto debe ser de 0,1 mililitro por kilogramo de peso. La solución que se administra es solución salina. El cambio de circuito de aspiración se realiza una vez por semana o cuando el circuito se contamina o se rompe. Las tubuladuras y el frasco de aspiración se cambia cada 24 horas, y el circuito de respirador cada 30 días. Esto va variando según los lugares de internación. Nosotros podemos hacer esto porque tenemos un monitoreo infectológico continuo. En cuanto a la desconexión del paciente, no debemos realizarla, sobre todo si está en alta frecuencia. Lo que se debe observar es la vibración del tórax y, como así también, el monitoreo de CO2. Es importante evitar la desconexión del circuito porque esto puede provocar colapso o desreclutamiento alveolar. Si es necesaria la auscultación, se debe detener el respirador y se debe realizar en ese momento de manera coordinada la auscultación con el resto del equipo. Entre los cuidados posturales hay cuidados que son muy importantes y tienen que ver con la prevención de la neumonía asociada al respirador. Para esto se coloca al paciente en una servocuna en un ángulo entre 35 y 40 grados. Se debe mantener la aspiración oral separada de la aspiración traqueal. Se debe evitar la instilación de solución fisiológica por el tubo endotraqueal. Se debe aspirar solamente cuando es necesario, es decir, cuando existen secreciones visibles o audibles a la auscultación. No está indicada la aspiración de rutina. Otro de los cuidados es la higiene bucal con solución fisiológica. Esta debe realizarse una vez por turno. En cuanto a los cambios de posición, está claro que pueden ser supino, prono, como en este caso, o lateralizado. Esto se hace según necesidad del paciente. También estos pacientes pueden estar apoyados sobre colchones de aire, si lo necesitan, o sobre colchones de silicona. El lugar
a la zona que se debe brindar mayor rotación es a la cabeza, ya que la zona más expuesta para la presentación de escaras es el occipucio y la zona de la oreja. Entonces, se debe garantizar la rotación cada 2 horas. Esto es para la prevención de escaras. Otras complicaciones que se relacionan con la intubación endotraqueal son el trauma de la cavidad nasofaringea y las cuerdas vocales, la perforación traqueal o esofágica, el edema laringio y la estenosis subglótica. El riesgo potencial es el síndrome de escape de aire. Para esto debemos tener en cuenta que las bolsas deben utilizarse con manómetro de presión y debemos tener preparado siempre cerca de la unidad o en el carro de paro un equipo para la toracocentesis de urgencia. Esto es un equipo de curación más una váter y llaves de 3 vías y jeringas de 20 mililitros. También se tiene que preparar el equipo para la colocación de drenaje torácico si es necesario. En cuanto a los cuidados del paciente con traqueotomía, tenemos que tener en cuenta que cuando el paciente regresa del quirófano, no debe movilizarse las cánulas traqueal hasta después de las 72 horas, tiempo en el cual se habrá formado la fístula traqueocutánea. La posición del paciente es en la línea media, con la cabeza en posición neutra. El circuito deberá tener estabilidad para prevenir el desplazamiento accidental de la cánula. Se mantendrá la humidificación a través de un calentador humidificador mientras dure el periodo de asistencia respiratoria mecánica, y una vez que ya no tenga asistencia respiratoria mecánica, se utilizarán las narices artificiales. La complicación que pueden aparecer en las primeras horas posteriores a la traqueostomía son la hemorragia, la decanulación accidental, el enfisema subcutáneo, el neumomediastino, el neumotórax, la fístula traqueoesofágica o la lesión del nervio laringio recurrente. Para la aspiración de estos pacientes se utiliza sonda común y un circuito abierto. La sonda común de aspiración tenemos que tener en cuenta de que debe ser, no se debe introducir más allá del extremo distal de la cánula. Tengamos en cuenta que una cánula traqueal número 3, el largo de la cánula sería aproximadamente de 5,5 centímetros. Entonces, debemos medir el largo de la cánula, dejarlo en la unidad para que cuando vayamos a aspirar podamos medir la sonda y no introducirla más allá del extremo distal. Una vez que pasaron 7 días, la curación de la cánula se vuelve una rutina, como así también el cambio de la cánula y la capacitación de los padres para que puedan realizarlo ellos posteriormente. Las curaciones se realizan cada vez que sea necesario, una vez por turno o cada 24 horas. Esto es según necesidad. Se retira la gasa que está colocada, se realiza una limpieza con clorhexidina al 2% en este caso, se observa el sitio de la traqueotomía en busca de edema, eritema, inflamación o sangrado, y se coloca la gasa nuevamente. Si es necesario, se cambia el collarín y se ajusta. Esto de ajustar el collarín tiene que ser, se atan con nudos ciegos, si es que es una cinta, y no debe haber más espacio que un dedo entre la piel y la cinta. En el caso de los collarines que vienen ya preparados, estos tienen velcro, entonces también se ajusta de la misma manera y se cierra el velcro. Cuando es necesario, se cambia la cánula y se deja colocada otra cánula limpia en la unidad.
En el momento de la limpieza de la cánula se prepara un recipiente, tenemos clorexidina, guantes, gasas y sonda. La cánula debe lavarse bajo el chorro de agua, se debe pasar una sonda que es finita con 2 nudos por el orificio interno de la cánula, es un pasaje de ida y vuelta, tratando de retirar los microorganismos que están adheridos, y luego se sumerge durante 15 minutos en detergente enzimático. Se saca del detergente enzimático, se lava y se seca. Y se prepara lo que se llama el set de traqueostomía. Esto es la cánula colocada con una cinta para la fijación o con el collarín. Después se prepara un tubo endotraqueal con un número menor que la cánula, un French menor que la cánula, gasas, guantes y una solución para lubricar en el momento de la colocación. Todo esto se guarda en una bolsita y se deja disponible en un lugar visible en la unidad del paciente. Ahora, para finalizar, quería comentarles dos trabajos, sobre todo a mis colegas, donde vemos cómo disminuye la incidencia de extubación accidental en los pacientes con una fijación y otra fijación. Una fijación es la fijación con tela adhesiva y la otra fijación es la que se hace con un dispositivo plástico como es el Neobar. Si bien no hay una diferencia estadísticamente significativa, porque el valor de P es de 0,91, tenemos que decir que esto se mantuvo, que la disminución de extubación se mantuvo. Entonces, la tasa de extubación accidental disminuyó de 1,47 por 100 días de intubación a 1,17 por 100 días de extubación después de la introducción del Neobar. El valor de P es de 0,91. La tasa de extubación accidental estuvo consistente por debajo, en la media mostrando un cambio estable después de la introducción del Neobar, a pesar de que no hay diferencias estadísticamente significativas en la tasa de extubación accidental. Otro trabajo que leí y también me llamó la atención es este, que es el método de fijación de los tubos endotraqueales, que incluyeron 5 ensayos controlados aleatorios para su revisión. La extubación accidental fue el resultado más común medido. Los 5 estudios fueron de calidad metodológica deficiente, el tamaño fue pequeño, presentaron riesgo significativo de sesgo y compararon métodos de fijación del tubo endotraqueal que eran demasiado diferentes para que los datos fueran recopilados o incluidos en un metaanálisis. Esta revisión destacó la necesidad de realizar más estudios bien diseñados y completados para este procedimiento neonatal común. Faltan pruebas para determinar el método más eficaz y seguro para estabilizar el tubo endotraqueal en el neonato ventilado. Realmente me llamaron la atención los dos. Y después de esos 2 trabajos les puedo decir que los invito a que compartamos, a que trabajemos en equipos. No podemos realizar la fijación del tubo endotraqueal de diferentes maneras. Cada uno, cada turno, cada grupo, todos fijamos el tubo endotraqueal como mejor nos parece. Y no es así. Tenemos que estandarizar nuestros cuidados. Tenemos que hacer guías para hacer nuestros cuidados. Esto es lo único que va a ayudarnos a brindar cuidados de calidad. Solamente este comentario y muchísimas gracias. Buenas tardes.
Vamos a hacer un receso de 15 minutos. Les recordamos que deben ingresar al Zoom con su nombre y apellido. Y en